que dejamos en el tiempo es lo que llevaremos puesto. Lo que dejamos en el tiempo es lo que llevaremos puesto. Un abrigo de amor o un gorro de fe. Hola a todos, sean muy bienvenidos a un nuevo capítulo del programa Tejiendo con Clara, el programa informativo de la diputada del Distrito 21, Clara Zagardía Cabezas. Soy Óscar Andrade, el asesor territorial de las 14 comunas que componen la provincia del Biobío. Y antes de comenzar y escuchar el saludo de nuestra diputada, les quería contar que este programa lo podrán escuchar a través de distintos medios como lo son Radio Interactiva de Yumbel, Radio Centinela de Yumbel, Radio La Sabrosita de Los Ángeles, Radio Nacimiento de la comuna homónima, Radio Nahuel Buta de Curanilahue, Radio Millaray de Arauco, Radio Millaray de Lebu, Curanilahue Televisión, Pacífico Televisión y cada una de las redes sociales de estos medios asociados. Además también nos podrán encontrar a través de las redes sociales de la diputada, en Facebook a través del fanpage Clara Zagardía Cabezas, en YouTube también como Clara Zagardía Cabezas, en Instagram como Clara-diputada y en Twitter como Clara-Zagardía. El programa de hoy estará marcado por la memoria. Queremos desde hoy y los programas que siguen podamos generar memoria en relación a los 50 años del golpe cívico-militar en nuestro país, ocurrido el pasado 11 de septiembre del año 1973. Queremos que sea como una forma de hablar, recordar y poner en la palestra la historia. Una historia que para muchos chilenos y chilenas fue y sigue siendo muy dolorosa. Y para que en nuestras comunas de la provincia de Arauco, Biobío y por supuesto en la comuna de Lota no queden ajenas. Sin más, para comenzar queremos darle como siempre el paso y la bienvenida a nuestra diputada Clara Zagardía Cabezas por el Distrito 21. Diputada. Buenas tardes, buenos días. Queremos decir que estamos aquí en un nuevo programa y que no nos podemos abstraer de los 50 años del golpe cívico-militar, en el cual debemos ver el contexto, por qué se dieron estos hechos, ya que una situación como esa no es algo que aparece de la noche a la mañana, sino que tiene muchos aristas y en las cuales culminó de esa mala manera donde se interrumpió la democracia y tuvimos un gobierno o dictadura durante 17 años y que por más trajo mucho dolor a mucha gente que todavía lo sufre y que las personas que éramos jóvenes de aquel tiempo tuvimos mucho miedo. Y yo debo decir que me fui al extranjero 5 años después y volví 30 años después y la gente seguía con miedo y hasta ahora hay cierto miedo a eso y es necesario que todos hagamos un recuento porque la memoria es lo que nos permitirá no repetir eventos tan funestos como fueron esos 17 años de la dictadura militar. Memoria y no repetición, es muy importante. Muy importante, además que no es historia de los libros, sino que historia viva. La gente que sufrió las consecuencias del golpe de Estado sigue caminando entre nosotros, siguen siendo vecinos nuestros y amigos incluso. También hoy tenemos como invitado a un historiador y profesor de historia de nuestro territorio. Él es Ramiro Martínez Mundaca. Él es historiador, como bien mencioné, filósofo, profesor de historia y autor del artículo 50 años del golpe de Estado en Chile, historias y memorias del sistema educativo, y quien gentilmente tiene el placer de acompañarnos para poder hablar del tema que hoy nos convoca. Muy buenos días, vecinas, vecinos, diputada, Óscar, muchas gracias por la invitación. Como ya lo señalaron, la idea de estar acá es poder conversar sobre un quiebre democrático que nos marcó profundamente como sociedad, y también dar cuenta de los antecedentes de este proceso y también posteriormente de ver la manera que es relevante recordar y no olvidar. Quería partir de hecho por ese punto, partir por el contexto histórico de lo que estamos hablando para que las personas que tanto nos están escuchando como nos están viendo puedan saber lo que estamos hablando. Queremos generar memoria de lo que estamos hablando, queremos conocer cómo fue el momento histórico en nuestro país. Para eso, ¿podrías tú, como en tu rol, con tus conocimientos, poder hacer un contexto, un análisis general, poder ubicarnos en el estado del arte, lo que es el golpe de Estado y qué significa para nosotros en la actualidad como chilenos y chilenas? Bueno, en primer lugar, como ya lo señalé anteriormente, es relevante señalar que el golpe de Estado de 1973 fue un quiebre profundo
ya, no solamente porque termina con un gobierno democráticamente elegido, que fue el gobierno de Salvador Allende, sino también porque termina con una tradición democrática de nuestro país. Ya Chile era una excepción dentro del concierto latinoamericano como institucionalidad republicana, y eso es lo complejo y profundo de esta herida. Ya, el contexto, bueno, el gobierno de Salvador Allende se inicia en 1970, ya, después de la elección en que derrota a Radomiro Tomic y a Jorge Alessandri. Este gobierno planteaba desarrollar una profunda transformación de las severas problemáticas que existían en nuestro país. Era una revolución con sabor a empanada y vino tinto, como se denominó en ese periodo. Buscaba nacionalizar el cobre, profundizar la reforma agraria que ya se venía desarrollando de gobiernos anteriores, el gobierno de Arturo Alessandri, o sea, de Jorge Alessandri, perdón, y el gobierno de Eduardo Frei Montalva. Además, buscaba realizar reforma en el ámbito educativo, que es el área en que yo me he especializado y que he podido ir investigando profundamente, y también transformar la banca, pero todo enmarcado dentro de la institucionalidad política de nuestro país. ¿Ya? Eso siempre lo dejó marcado permanentemente en todo su discurso Salvador Allende, ¿ya? Y no como se ha querido ir interpretando posteriormente, ¿ya? Sino que lo que se buscaba era realizar todas estas transformaciones de las estructuras sociales, mejorar la calidad de vida de las personas, ¿ya? Terminar con la desigualdad, pero dentro de los márgenes de la democracia liberal que imperaba en nuestro país en esa época. Está presente hasta nuestros días. Sabemos, diputada, y como usted también nos acaba de comentar, que usted era adolescente durante estos años. ¿Cómo lo vivió usted como aquí vecina de la comuna de Yumbel, que la tomó la decisión de irse? ¿Qué nos puede contar sobre esos tiempos y cómo lo vivió en primera persona? Bueno, rememoraré en 1970, que fue cuando fue elegido el presidente Allende, y cómo se hicieron cambios que a mí también me tocaron. Si no hubiera sido por esos cambios, quizás yo no sería hoy lo que soy, porque cuando ingresó el gobierno de Allende, entre los cuales se estableció que se podía ver la educación adulta nocturna. Aquí en Yumbel eso sucedió, y eso dio lugar a que yo terminara mis estudios básicos y medio, porque hasta antes yo había estudiado solamente hasta sexto básico, hice el séptimo y octavo y los 4 de medio. Después ingresé a la Universidad de Concepción, y fue gracias a esos 3 años de que se estaba viendo cómo la sociedad iba hacia un cambio, que 3 años después fue truncado, y no solo eso, porque a muchas personas le quitaron su libertad, y a otros tantos la vida, y a otros hasta ahora no sabemos qué ha pasado por ellos. Aquí en la octava región, que era una región de trabajadores, de jóvenes que estaban dentro de este proyecto, sufrieron muchas persecuciones, muertes, como ocurrió con trabajadores de la papelera en Laja, que incluso aquí en Yumbel los vinieron a enterrar clandestinamente, y motivo de ello tenemos un memorial de recordarlos, y esos son hechos que en 50 años no se pueden olvidar, porque en esa época eran personas jóvenes que tenían hijos de 2, 3 años y que crecieron con ese dolor y con esa frustración de que sus padres, sus familiares murieron por luchar por una mejora de la sociedad, y es por eso que yo creo que debemos contextualizar eso para que no vuelva a ocurrir y que uno no tenga que perder la vida porque piensa distinto y llama que haya más igualdad, haya más solidaridad y que todos seamos incluidos. Entonces, es por eso que yo estoy con esto y más que decir que esto que lo otro es que no se vuelva a repetir y que la memoria de aquellos desaparecidos y la justicia no descanse hasta saber qué pasó con el último detenido desaparecido.
porque algo muy funesto, y creo que no debió suceder, es esto. Hasta en las guerras muy anteriores, muy antiguas, se respetaban para enterrar a los muertos, se respetaba hasta 9 días las guerras, paraban sus faenas de guerra para respetar a los muertos, y eso aquí no se hizo, y es un dolor que va a de existir siempre, como está existiendo después de la Segunda Guerra Mundial, que ahora han pasado casi 80 años y todavía buscan tener alguna reparación. Entonces, y yo creo que querer enterrar por quienes fueron protagonistas y que aplastaron a los otros no es posible, porque es una herida que va a salir en cualquier momento, y es mejor mantener vivo esa memoria de todo lo que ocurrió y poder encontrarnos y dar a conocer que no estuvo bien interrumpir nuestra democracia, porque evidentemente éramos un país que era ejemplo de progreso, ejemplo de lo que se estaba haciendo, y yo lo viví porque el año 78 me fui a Bolivia y ahí recomencé mis estudios universitarios, y siempre tanto los profesores, todos hablaban de cómo era la sociedad chilena, cómo estaba avanzado, cómo los profesores, cómo se respetaban los derechos y todo eso. Y es por eso es una de las razones que yo creo que no debemos perder la memoria y debemos seguir por la memoria, justicia y reparación. Y no repetición. Y no repetición. Así es, y no solo ocurrió, como usted bien ha dicho, en la comuna de Yumbel, con el caso acá que es bien sonado de la matanza de Laja. Tenemos casos de detenidos, desaparecidos, de torturados a lo largo de toda nuestra provincia, de toda nuestra región. Tenemos casos de organizaciones de derechos humanos, de organizaciones PRIDE a lo largo de toda nuestra provincia, con las cuales nosotros también nos vinculamos y trabajamos en este lineamiento que, como bien dijo la señora Clara, es claro, o sea, es irreprochable que pese a cualquier posición política uno tiene que respetar un gobierno democráticamente electo, y fueron no una, no dos, sino más de 3 elecciones en las que Salvador Allende participó, y en la última gana democráticamente. Y eso es lo relevante al ser electo el primer presidente electo democráticamente siendo socialista. Pero ahí quería detenerme y preguntarle aquí al experto, don Ramiro, ¿qué nos podía comentar respecto a eso? ¿Qué nos podía comentar respecto a los casos más notables de acá de la zona? ¿Cómo lo vivió no solo ya en lo general, en el contexto, sino que una bajada quizá a nuestra provincia, a nuestro territorio, la matanza de Laja, que fue históricamente? ¿Qué nos puede señalar? Bueno, en primer lugar, como ya se ha señalado anteriormente, la violación de los derechos humanos y la desaparición de compatriotas ya fue algo que se dio a lo largo de nuestro territorio, y fue una política de Estado. ¿Ya? Una política de terror desde el Estado, en donde se hizo desaparecer, se ejecutó a 3.227 personas. Eso nunca se tiene que dejar de lado. Ya pueden existir discusiones sobre las razones del golpe, sobre lo que fue la dictadura, pero la ejecución y la desaparición de 3.227 compatriotas nunca se tiene que dejar de lado. Y tampoco la tortura, que muchas veces tampoco se señala, ya la tortura de 30.000 personas aproximadamente. Estos son cifras oficiales ya de los informes RETIC y Valech, ya de la Comisión Valech. Dentro de ese contexto, en las comunidades en las que nosotros vivimos, ya hubieron casos, ya como en muchos lugares de nuestro país. En la comuna donde yo vivo actualmente, que es la comuna de Laja, se ejecutaron a 19 personas, ya trabajadores de la fábrica de la celulosa, también miembros de Ferrocarriles del Estado, profesores, ya el director de un colegio, del liceo, ahora que se llama Héroes de la Concepción, ya, pero que en ese entonces se llamaba Escuela Consolidada, ya fue detenido y ejecutado, ya junto con las demás personas. Bueno, como en todos los lugares de nuestro país, hubo pactos de silencio con respecto a borrar los rastros de los crímenes. ¿Ya? Yo siempre planteo que en nuestro país existía una doble desaparición de las personas, porque en muchos lugares se ejecutó, se enterró a estas personas y después, posteriormente, se volvió a desenterrar, como es lo que pasa en Laja.
¿ya? En la comuna de Laja, no sé si ustedes han tenido, los vecinos y vecinas que están viendo el programa, han tenido la oportunidad de viajar hacia allá por el camino que va desde la carretera 5 Sur, ya por Yumbel, hacia Laja. Hay una cruz que marca ya el lugar donde fueron ejecutados estas 19 personas, ¿ya? Y posteriormente van a ser desenterrados, ¿ya? Y vueltos a sepultar acá en el cementerio de Yumbel, ¿ya? Por eso que hay una relación directa con respecto a estas dos comunas, ¿ya? Bueno, y los mantos de impunidad que existieron, al igual como ha sucedido en muchos casos en diversas partes de nuestro país, ¿ya? Por eso que es relevante en estos 50 años recordar, no dejar que el olvido ya cubra todas estas situaciones, porque esto no debe ocurrir nunca más en nuestro país, no debiera ocurrir nunca más en nuestro país. Fue como bien tú lo señalas, no es el único caso acá en lo que es la matanza de Laja y Yumbel. O sea, tenemos una política de Estado en ese momento, la llamada retiro de televisores, donde, o sea, fue una orden en ese momento del general Augusto Pinochet de desenterrar a ciertas personas asesinadas por la dictadura, trasladar esos restos y después llamar a retiro a todos los participantes en esa operación, cosa de que no tuvieran que hacer ningún tipo de declaración. Y probablemente la justicia de esa familia va a tardar más en llegar. Por eso no es tan simple dar vuelta a la página, simplemente como algunos señalan. Estamos conversando en Tejiendo con Clara, en un especial que hemos querido desarrollar como Diputación para conmemorar los 50 años del golpe cívico-militar que vivimos en este año, donde estamos conversando junto a la diputada Clara Zagardía y el historiador don Ramiro Martínez. También tenemos el caso, no sé si lo conoce, de la comuna de Curanilahue, en la provincia de Arauco, donde María Edith Vázquez Fredes, una mujer que era pobladora, comerciante y militante del Partido Comunista, fue detenida y desaparecida el día 23 de octubre de 1973. ¿Nos puede señalar algo respecto a aquello? Bueno, el caso de ella es súper significativo porque guarda bastante relación con lo que sucedió en la comuna de Laja. Ya en la comuna de Laja, estas 19 personas que fueron ejecutadas, ya muchas de ellas se entregaron voluntariamente. Ya, en este caso también sucedió de la misma manera. Ya, ella tenía hermanos que habían sido detenidos, ya que estaban siendo torturados, y ella se va a entregar a la comisaría, ya, donde después se pierde su rastro. Ya, ella forma parte, yo anteriormente señalé una cifra de 3.227 personas ejecutadas y desaparecidas. ¿Por qué desaparecidas? Porque de ellas 1.102 personas todavía no se sabe su paradero. ¿Ya? Y en esto quiero colocar énfasis y llamo a la reflexión profunda de quienes van a ver este programa, de qué es lo que pasaría si perdieran a un familiar cercano y no supieran en dónde está, ¿ya? ¿Qué ocurrió con él? Por eso que es importante seguir recordando, y no a los 50 años, sino que a los 51, a los 52, que sea una política de memoria, el tratar de buscar la manera de reparar a todas esas personas que sufrieron en carne propia lo que es la desaparición de un familiar. ¿Ya? Justicia, y ahí vendrá la reparación. ¿Qué nos puede comentar al respecto de este caso tan sonado en la provincia de Arauco, que igual le toca a su territorio? Que es lamentable que se haga desaparecer personas solamente porque piensan diferente políticamente, y que es también muy lamentable que hasta hoy día no se conozcan más de 1.000 personas dónde están. Son 1.000 familias que están buscando a su ser querido, quieren saber dónde está para ofrendarle algún descanso eterno, y eso tiene que seguir siendo buscado por todos nosotros. Yo personalmente no recuerdo que mi familia haya tenido este tipo, pero me coloco en el lugar que cómo me habría sentido yo o mi familia si alguien hubieran estado en eso. Entonces eso me hace ser empático. He escuchado a personas más jóvenes que yo, de 40, 50 años, que dicen no lo he vivido, no lo he sentido, no pasó. Pero ver la cara de tristeza, por ejemplo, yo veo a mi compañera Candelaria en el Congreso, que ella sufrió, que su padre murió
se quemó porque ella y su hermano estaban detenidos, no sabía dónde estaba, tal desesperación, y esa carga la llevará siempre. Y yo me hago de ese dolor que ella debe sentir, pese a que yo no perdí a mi padre en ese sentido. Y sé que como ella hay muchos otros, como los quemados que hubieron, esos jóvenes, o a esos profesores que quemaron, que ahora se hace el homenaje de Villa Francia y todo eso. Todas esas cosas son objeto del problema que vivimos con la dictadura militar, y son dolores que, aunque uno no los haya vivido, uno se hace empático de ellos. Así es, pues, casos quemados, casos degollados, suman y siguen los casos muy sonantes por el nivel de sufrimiento que significan para la gente. Y ahí es donde yo me hago parte de sus palabras. Yo en mi edad que tengo, evidentemente no viví el golpe de Estado, ni siquiera la dictadura militar. Yo soy una persona nacida y criada en democracia, pero no necesito haber sufrido eso para ser empático. Me pongo en los zapatos de las personas que todavía están buscando algún familiar, o que simplemente sufrieron aquí al lado en la isla Quiriquina, en el caso de nuestros vecinos, lo que tuvieron que haber sufrido. Gente que hasta el día de hoy aún tiene ataques de pánico, crisis de ansiedad y problemas de salud mental vinculada a lo que pasaron ahí, a lo que escucharon, vieron y sintieron. Así que yo creo que es sumamente importante recalcar ese punto, que la empatía no es necesario haberlo vivido para yo sentir y sufrir por el que tengo al lado. Les recordamos que estamos conversando en el programa Tejiendo con Clara, de la diputada del Distrito 21, Clara Sagardía Cabezas. Y les recordamos también que este programa lo pueden escuchar a través de todas las radios asociadas y que fueron mencionadas anteriormente. Además, también en las páginas, en las redes sociales de la diputada, en el Facebook Clara Sagardía Cabezas, YouTube también Clara Sagardía Cabezas, Instagram Clara-diputada y Twitter Clara-Sagardía. Haremos una pequeña pausa y ya regresamos para seguir conversando sobre este primer programa donde estamos hablando de los 50 años del golpe militar. Gracias, muchas gracias. Solo le pido a Dios que el dolor no me sea indiferente, que
Estamos de regreso en el último bloque del programa Tejiendo con Clara, de la diputada Clara Sagardía Cabezas, diputada del Distrito 21, que compone la provincia de Biobío, la provincia de Arauco y la comuna de Lota, donde en esta oportunidad también nos acompaña el historiador don Ramiro Martínez. Ahora los quiero llevar esta discusión bella que estábamos teniendo al contexto actual de nuestro país. ¿Cómo lo ven los dos? En primer lugar, la diputada. ¿Cómo ve la sociedad chilena hoy con respecto a esta conmemoración? Y más profundo que eso, usted en su labor parlamentaria, en su labor territorial, a lo largo del trabajo que no solamente ha llevado al Congreso, ¿ve negacionismo en los chilenos? Creo que veo divisionismo en unos que consideran que el golpe debió ser, que gracias a eso estamos aquí, y otros que dicen todo lo contrario. Yo me sitúo en lo que digo, que el golpe trajo dolor. Tampoco se puede desconocer que hemos avanzado, pero donde más se ha avanzado es en los 30 años de democracia, pese a todas las dificultades que se han tenido, pese a que ha habido los problemas políticos, de corrupción, que no estuvieron ausentes tampoco en la época del gobierno militar, porque todo se hacía bajo cuerda y bajo otros parámetros, no como en democracia, pero creo que lo mejor siempre es la democracia. Y yendo a este año y dentro de 2 meses, que serán los 50 años del golpe, se ve que hay muchos sectores que quieren, más que negar, olvidar lo que existió. Y yo soy de la tesis que no debemos olvidar. Y por eso debemos conmemorar, debemos encontrarnos, debemos decir eso existió, pero la mayoría, sobre todo en el gobierno que están ahí, muchos eran muy pequeños, son muy pocos que han debido ser jóvenes como yo cuando ocurrieron estos hechos, pero negarlo no es el camino. Reconocer que eso existió y que no debemos en lo posible volver a quebrar la democracia, ya que por muy que seamos contrarios en ideas, lo debemos solucionar. Que lo mejor que debe tener un país es siempre tener las ideas de derecha, las ideas de centro, las ideas de izquierda, porque eso nos permite crecer, porque tener una sola línea no se crece tampoco, y es por eso que hemos entrado a nuestro modo en esta conmemoración, haciendo ahora un recuento histórico para hacernos parte de lo que serán estos 50 años el quiebre de la democracia, le diré, en nuestro país, para que estos hechos no vuelvan a ocurrir, y hacer un compromiso de que tenemos que mantener la memoria, tenemos que seguir buscando a los desaparecidos y buscar la reparación y la justicia, porque la verdad siempre nos hará libre, y mientras no haya esa verdad vamos a estar en nebulosas. Así es. Ramiro, ¿qué podrías decirnos tú, cómo ves desde tu rol también de historiador, de filósofo, en tus artículos, cómo ves la sociedad chilena? ¿Cómo ha evolucionado al pensamiento a 50 años del golpe de Estado, en 30 años, bien como dijo la diputada, de democracia? ¿En qué estamos ahora? Bueno, yo creo que 40 años ha habido una especie, desde mi punto de vista, de erosión de ciertos consensos democráticos a los que habíamos llegado anteriormente. Yo consideraba y veía que habían ciertos consensos a los que se había llegado o habíamos llegado como sociedad con respecto a el respeto de los derechos humanos, con respecto a la relevancia que había tenido Salvador Allende como un presidente democrático. Una especie de nunca más de muchos sectores, pero que en este último tiempo, en estos 50 años, desde mi punto de vista, se ha ido perdiendo. Y eso creo que impacta en la sociedad en su conjunto. Y por lo tanto es un llamado para todos los que nos dedicamos a la historia de diversos ámbitos, desde la investigación, desde las clases que realizamos como profesores de historia,
¿ya? De no dejar de lado la importancia que tiene el recordar, ¿ya? El recordar, la memoria. Se acuñó en los 90 un término que era las batallas de la memoria. Y creo que eso es algo que se tiene que hacer día a día, no solamente en los 50 años. ¿Ya? Es una tarea que nos compete a todos como sociedad, porque si no las heridas van a quedar abiertas. Reflexionar y buscar la manera de que, como decía la diputada, nos unamos como sociedad. ¿Ya? Creo que ese es el desafío que tenemos. ¿Ya? También es relevante los conceptos y los términos que utilizamos. ¿Ya? Muchas veces se ocupa el concepto cívico-militar, y desde mi punto de vista no está bien planteado. Porque cívico está asociado a la civilidad, a los ciudadanos. Una dictadura cívico-militar. ¿Ya? Por lo tanto, deberíamos decir dictadura civil-militar. ¿Y por qué civil? Porque no hay que olvidar que no solamente los militares ya participaron en el golpe de Estado, sino que también existió un conjunto de civiles, tanto en partidos políticos como en otro tipo de organizaciones, ya que aunaron fuerzas para derrocar al presidente democráticamente elegido. ¿Ya? Y también civil porque esas mismas personas apoyaron a los militares en estos mantos de olvido que se trató de implementar y que todavía ya se trata de implementar. Yo creo que eso es algo que todos como ciudadanos tenemos que tratar de que no se realice, ¿ya? No se realice. Y por eso que estas instancias como la de ahora en que estamos conversando sobre esta temática se tienen que ir reproduciendo, y como lo dije anteriormente, no solamente por los 50 años, sino que las batallas por la memoria se tienen que ir dando día a día. Eso es lo valioso, pues eso es lo valioso del espacio de vibrar en este medio y a través de nuestros recursos esta batalla de la memoria y de nosotros pegar este golpe, si por así se puede decir. Seguimos conversando aquí con la diputada Clara Zagardía Cabeza del Distrito 21 y también junto al historiador local, don Ramiro Martínez. ¿Cuáles creen ahora que son los desafíos que tenemos como Estado de Chile y como ciudadanos de cara a los 50 años del golpe? ¿Qué significa para nosotros lo que viene de aquí en adelante? Como tú bien dices, viene el 51, el 52, el 53. Quiero en primer lugar que nos comente la diputada al respecto de eso. ¿Cómo ve usted el progreso, el avance y lo que significa de Chile de aquí en adelante, post 50 años? Aquí a 50 años es largo plazo. Miré de aquí a unos 10 años, espero que de aquí a unos 10 años hayamos cambiado como sociedad, hayamos podido encontrar a nuestros desaparecidos, que tengamos un nuevo texto constitucional, una nueva forma de manejarnos más adelante y que sigamos conmemorando este 11 de septiembre de todos los años. Quizás de aquí a 10 años van a ser los 60 años y ojalá a los 60 años ya hayamos curado nuestras heridas, hayan cerrado, como dijo Ramiro, porque las cicatrices ahí van a quedar por mucho tiempo y por muchas generaciones. Sí. ¿Ramiro? Bueno, yo creo que un elemento importante que tenemos que tratar de resolver es cómo logramos generar un consenso ya con respecto a la importancia que tiene la defensa irrestricta de los derechos humanos como sociedad. ¿Ya? No puede existir nunca más en Chile la desaparición ¿ya? de 3.000 compatriotas. ¿Ya? Eso no debiera ocurrir nunca. ¿Ya? Y debiera existir un consenso como sociedad de que eso no debiera pasar. Eso en primer lugar. En segundo lugar, creo que también deberíamos generar ciertos espacios en donde podamos seguir conversando sobre estos temas de manera constante. ¿Ya? Cuando me refiero a espacios, hablo de en las comunidades, en las juntas de vecinos, en las escuelas, ¿ya? En los lugares de trabajo también. Es importante generar ciertos espacios de conversación con respecto a la defensa de los derechos humanos.
Y también, en último lugar, creo que debiera existir una profundización de ciertas políticas de Estado que se han venido implementando con respecto a la instalación de memoriales, museos, ya como el que está en Santiago de la Memoria. Creo que ahora se va a comenzar a desarrollar el proyecto de un museo de la memoria en Concepción. Ya en las localidades debiera existir claridad con respecto a lo que sucedió en este periodo, y que eso también pudiera ser trabajado en las escuelas. ¿Ya? Creo que esos son elementos importantes, y como lo dije anteriormente, la memoria es algo que se tiene que trabajar constantemente, ¿ya? Porque los sectores políticos que quieren que olvidemos ya están ahí permanentemente, ya sobre todo hoy en día con los diferentes medios de comunicación que existen, generando ciertos discursos, ciertas ideas, ya que es relevante tratar de contrastar, ¿ya? La batalla de la memoria sigue activa en la medida en que los partidos políticos del otro sector que se formaron a propósito del golpe de Estado siguen tan vigentes como nunca. O sea, y la formación de un nuevo partido simplemente se puso más a favor de este otro sector que justifica de alguna manera lo ocurrido durante los 17 años de dictadura. Y también quiero hacer un punto ahí en lo que tú mencionas de la importancia de los lugares de memoria, de esta... ya se confirmó de hecho la fecha de apertura próximamente, el proyecto está aún en pañales, pero ya existe una iniciativa que venía del gobierno de Bachelet, va a ver la luz probablemente en los próximos años respecto al Museo de Memoria de Concepción. Ya se está haciendo recopilación de la gente, se le está pidiendo documentos, fotografías y una serie de cosas. Y para los que tenemos el privilegio de haber visitado el de Concepción, entendemos lo significativo que es para la gente que sufrió las consecuencias del golpe que este espacio exista. Y a nivel comunal, dentro del rol y también dentro de la Diputación, podemos señalar el trabajo que se ha hecho tanto en las comunas de Yumbel, Laja, respecto a lo ocurrido aquí, y en concreto en Nacimiento, donde estamos trabajando desde el día 1 que nos reunimos con las organizaciones de derechos humanos de la comuna, en la instalación de una placa de memoria en el fuerte histórico de Nacimiento, que funcionó como lugar de detención y desaparición de muchos vecinos también de la comuna, y que ese proyecto también se va a hacer a propósito y recibió el apoyo a propósito de los 50 años. Seguimos conversando entonces con la diputada Clara Sagardía Cabezas del Distrito 21. Ya estamos llegando al final de nuestro programa. Queremos agradecer la presencia de historiador y filósofo y profesor de historia también de la comuna vecina, don Ramiro, y quiero dejar las cámaras y los micrófonos en primer lugar a la diputada para entregar un mensaje final a los vecinos y vecinas de las comunas de la provincia de Arauco, de la provincia de Biobío y la comuna de Lota, que nos están mirando y que han seguido de cerca o que recién conocen su trabajo parlamentario. Diputada. Decirle a los vecinos de mi distrito, las 22 comunas a las que represento, de que seguimos trabajando por nuestro distrito, y que en esto que queda hasta el 11 de septiembre vamos a estar activos en lo que se refiere a la memoria y a la conmemoración, porque conmemoración es eso, memoria de lo que ocurrió el 11 de septiembre y lo que hasta ahora nos acarrea mucho sufrimiento. Sabemos que tanto en comunas de Arauco como en comunas de Biobío ocurrieron hechos con desaparecidos, con fallecidos, con ejecutados, y que se hable de eso, porque una manera de sanar es conversar sobre lo que te ocurrió y no tenerlo oculto, y encontrar la solución y encontrarnos como vecinos y no seguir viéndonos como vecinos solo porque no hablamos y no manifestamos nuestros sentires y nuestras ideas. Podemos pensar políticamente diferente, pero no dejamos de ser vecinos, no dejamos de compartir siempre. Yo sé que en mi barrio hay personas que no son de mi color político, pese a que yo soy independiente, obedecemos siempre a un color político, pero no por eso yo voy a mirar mal a mis vecinos, no los voy a escuchar, y todos debemos ser así. Acojo lo que dijo el profesor Ramiro: encuéntrense en las comunidades, encuéntrense y hablemos de que esto, y es de la única manera que no se vuelvan a ocurrir estos hechos tan fatales como fue lo del 11 de septiembre de 1973, es
hablando de lo que nos causó y cómo nos dio un retroceso que teníamos como una sociedad con esperanza, y que volvamos a adquirir esperanza en que tendremos de aquí adelante una mejor vida para todo nuestro país. Muchas gracias por su palabra, diputada Clara Zagardía. Ramiro, también, palabras de cierre. Bueno, en primer lugar, agradecer la invitación. Ya muchas veces es bueno poder reflexionar sobre estos temas, ya informar a la comunidad. En segundo lugar, me gustaría señalar que seguir haciendo la invitación, como lo dijo la diputada, ya a reflexionar en nuestras comunidades, a reflexionar en nuestras familias, a encontrarnos, ya a informarnos también. Ya muchas veces hay desconocimiento con respecto a lo que sucedió en este periodo oscuro de la historia de nuestro país. Ya, pero hoy en día hay muchas alternativas para poder informarnos, para contrastar la información que llega por los diversos medios de comunicación que utilizamos permanentemente, ¿ya? A que no triunfe la desinformación, a que no triunfe el olvido, ¿ya? Sino que exista el desarrollo de un pensamiento crítico, el desarrollo de una memoria, ya que nos permita recordar y que también nos permita reencontrarnos. Eso, así que muchas gracias por la invitación. Muchas gracias a ti por participar. Como últimas palabras quería señalar también, importante en la memoria, importante el pensamiento crítico, importante considerar todo lo hecho, sobre todo lo principal de que Salvador Allende fue un presidente democráticamente electo y posteriormente la dictadura, como quiera el nombre que se le quiera poner, cometió horrible atropello a los derechos humanos y la no repetición tiene que ser un pilar. Para todos los vecinos y vecinas de la provincia de Biobío, de la provincia de Arauco y de la comuna de Lota que nos están escuchando, también quedan cordialmente invitados. Se está haciendo en todas las comunas de nuestras provincias actividades en cuanto a la conmemoración de los 50 años. Diversas actividades, algunas son charlas, algunos son conversatorios para esto mismo, difundir información, y otras son más bellas, culturales, baile, teatro, todo con el propósito, como bien dijimos a lo largo de este programa, de rememorar la memoria en nuestro país y sobre todo en nuestros territorios. Muchas gracias a todos y todas por haber sintonizado a través de la radio mencionada y a través de los medios de comunicación por vernos, y nos estaremos viendo en un siguiente programa. Hasta pronto. Lo que dejamos en el tiempo es lo que llevaremos puesto. Un abrigo de amor, un gorro de fe, guantes de esperanza y todo lo que me haga falta. Voy a empezar a tejer lo que me voy a poner. Voy a empezar a tejer